Vamos a ver ahora lo que sería la antropología de Platón, es decir, el concepto que tiene del ser humano, que es un concepto dual en el que coexisten evidentemente dos naturalezas, por eso dualismo antropológico, y estas dos naturalezas serían el alma y el cuerpo, que poseen una serie de características que son contrarias entre sí. El alma es inmortal, eso significa que no muere, mientras que el cuerpo es todo lo contrario, sería mortal. Que el cuerpo sea mortal implica que que se degenera, es decir, que se va estropeando hasta que muere, ¿no? Se va arrugando hasta que muere. Y evidentemente eso implica que hay un cambio y es temporal. El alma, sin embargo, sería atemporal o inalterable porque no cambia en ningún momento. Y además es simple, es decir, no necesita de nada para existir, no está compuesta de nada. El cuerpo, por el contrario, es compuesto, necesita del alma para existir. Otra característica interesante del alma es la inmaterialidad, es decir, no es física, no se puede ver, ni tocar, ni oler, no es sensible. Mientras que el cuerpo es material, es decir, es sensible. Las dos funciones fundamentales del alma es que el alma es el principio de la vida, es la que da vida al cuerpo, por eso le preexiste, por eso existe antes del cuerpo y, y por eso no se muere. Y por otro lado, el alma sería el principio del conocimiento. Algunos autores defienden que el concepto de alma como principio del conocimiento es lo que va a hacer que se relacione el alma con su inmortalidad, ¿no? Es decir, el alma es inmortal porque es la base de todo conocimiento. En el caso del cuerpo, el cuerpo sería el origen de todos los males, según Platón, es decir, el origen de todas las pasiones. Las pasiones son deseos, el instinto, el egoísmo, los intereses personales, en fin, todo aquello que en el fondo dificulta la relación con los demás. En nosotros existen esta dualidad entre lo que debo hacer y lo que deseo hacer. Y esta dualidad la va a representar muy bien Platón más adelante en el mito del carro alado. La relación entre alma y cuerpo, por lo tanto, como estamos viendo, no es una relación en la que ambas realidades estén cómodas. El alma no se quiere reencarnar, porque su lugar natural es el mundo de las ideas. Sin embargo, debe reencarnarse, es la manera de purificarse. La vida es un tránsito, una preparación para la muerte. Y por lo tanto, el alma que no está purificada tiene la obligación de reencarnarse hasta que pueda liberarse. Para demostrar la inmortalidad del alma, Platón va a intentar exponer una serie de argumentos, dos de ellos sería el argumento ético y el de la reminiscencia. El argumento ético se basa en que el ser humano debe poseer un alma inmortal para que la moral tenga algún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque si el alma y el cuerpo mueren a la vez, en ese caso, las malas acciones quedarían sin castigo, que me hace a mí, por tanto, tener que portarme bien. Así que la base de la ética estaría en la inmortalidad del alma. Me tengo que portar bien si no quiero ser castigado en la otra vida. El argumento de la reminiscencia se basa en la idea platónica de que conocer es recordar. El conocimiento para Platón no estaría, por tanto, relacionado con lo que serían los sentidos, es decir, con la percepción, sino que estaría inscrito en el alma humana. Y este conocimiento inscrito en el alma humana significa que el alma, de alguna manera, ya percibió anteriormente, ya vio anteriormente las ideas. ¿Dónde? En el mundo de las ideas. Eso significa que el alma es anterior al cuerpo y después se ha reencarnado en el cuerpo. También significa que el alma es simple, no es compuesta, puede vivir sin el cuerpo. Así que el alma es inmortal. Para explicar la tensión que comentamos antes entre el deber, lo que hay que hacer, la razón y los deseos, Platón expone un mito que es el mito del carro alado, que aparece en un libro, en un diálogo, que es el Fedro. El mito del carro alado es un carro que va volando por el cielo, dirigido por un cochero, un auriga, que posee además dos caballos, uno blanco y uno negro. El blanco es dócil y fácil de guiar, el negro es difícil de manejar. El auriga tiene que ser lo suficientemente hábil para intentar controlar al caballo blanco y con él al negro, para que el carro en ningún caso pueda llegar a estrellarse contra el suelo. En último término se representa las pasiones y los deseos. Si nos dejamos llevar excesivamente por nuestros deseos, pues terminaremos mal.
Vamos a ver al caballo negro. El caballo negro es un caballo malo, contrahecho, feo. Es muy difícil de guiar. Hay que recordar que la utilidad en el mundo griego está directamente relacionada con el bien y con la belleza. Es decir, algo útil es bello, algo útil que sea bello es bueno. Está todo relacionado entre sí. Este caballo negro se relaciona con el alma concupiscible o apetitiva, y es un alma que es la base de los deseos, del instinto, del placer. Y es un alma mortal. Por otro lado, el caballo blanco, que es dócil, fácil de guiar, es bueno, es bello, y que está relacionado con el alma irascible. El alma irascible es un alma mortal también, igual que el alma concupiscible. Es el alma básica, donde están es la base de las pasiones nobles, el deseo, la ambición, la esperanza y de la voluntad humana. Y representa o tiene dos virtudes básicas, sea el valor y la fortaleza. Por otro lado, tendríamos el auriga, que representaría el alma racional y que debe en todo momento controlar al caballo negro, utilizando o atrayéndose el caballo blanco. Su misión es dirigir a los caballos para que el carro, para que la vida pues tenga sentido y sea una vida justa. El alma racional es un alma inmortal, está relacionada con las ideas y es la base de todo conocimiento. Y es un alma que está relacionada con lo divino. Platón va a relacionar las partes del cuerpo con los diferentes tipos de alma. Va a decir que el alma racional está en la cabeza, que el alma irascible se encuentra en la zona del tórax y que el alma apetitiva concupiscible se encuentra en la zona del abdomen. Por otro lado, la base de todo este mito, como hemos dicho antes, está relacionado con la ética. Y lo que pretende representarse es la tensión que sufre el ser humano entre lo que debe hacer, lo que le dicta la razón, y lo que desea hacer, que es lo que le dictan los sentidos. Desde este punto de vista, la teoría platónica supera con creces la teoría sofista. Recordemos que Platón va a estar toda su vida luchando contra la teoría sofista y contra las ideas de los sofistas. Los sofistas defendían que el ser humano se deja llevar por los deseos, que existe una separación entre lo que es natural y lo que es aprendido, la ley, ¿no? Las costumbres, las leyes y el deber son algo impuesto desde fuera a través del castigo y por eso lo aceptamos, mientras que lo que serían los deseos naturales estarían directamente relacionados con lo que es verdaderamente instintivo. Platón supera esto diciendo que existen los dos aspectos en nuestra naturaleza, un aspecto racional y un aspecto instintivo. Los diferentes tipos de alma se van a relacionar con tres virtudes, con tres tipos de virtudes. El alma racional se va a relacionar directamente con la prudencia, el alma irascible se relaciona con la fortaleza y el valor, y el alma concupiscible con la templanza. La templanza o moderación sería el control de los instintos, de los apetitos, de los deseos. Está basada básicamente en intentar controlarlos un poco para no dejarse llevar excesivamente por ellos, porque si nos dejamos llevar por los placeres terminaremos bastante mal, no pensaremos en nada más, así que tenemos que intentar controlarlos. El alma irascible tiene una virtud que es la fortaleza o el valor. ¿Por qué? Porque la valentía se exige al guerrero cuando tiene miedo ante la batalla. Entonces el miedo es instintivo y es el intento de superar el instinto, de ir más allá de él. Y también se exige fortaleza. La voluntad debe ser fuerte para no dejarse llevar por los deseos. Y por último, el alma racional posee una virtud fundamental que es la prudencia, basada en la sabiduría, que es saber escoger lo que más nos conviene en cada momento. Es quizás la virtud más importante y la más difícil de tener, ¿no? La que exige un mayor conocimiento. El mito de Er, que aparece en la República, en el libro 10, lo expone Platón para intentar mostrar por qué tenemos que portarnos bien. Toda la República va de por qué tenemos que ser justos, básicamente, ¿no? De eso trata el libro de la República. Y en último término, Platón no tiene más remedio que recurrir a un mito para exponer que para portarse bien, o que hay que portarse bien, por el simple hecho de que vamos a recibir en el futuro premios o castigos. Y el mito de Er es un soldado armenio que muere y vuelve de la muerte antes de ser quemado, y cuenta lo que ha visto. Y es que las almas, una vez que muere el cuerpo, la alma se libera y tiene que ser juzgada. Es juzgada y una vez juzgada va a ir o bien a la zona del cielo o bien al infierno. Es decir, la abertura del cielo, una abertura que va hacia el cielo, una abertura que va hacia el infierno.
Pero además en el mito de Er se intenta explicar por qué el alma es merecedora de premios o castigo tras la muerte. Y es que el alma será quien escoja la vida que va a llevar. Es decir, va a escoger el cuerpo y la vida en la que se va a reencarnar y que va a vivir. Y esto es porque, según el mito, todas las almas se van a encontrar delante de todos los tipos de vida y van a escoger aquella vida que les llame más la atención. ¿Qué ocurre? Que las vidas que están relacionadas con el poder, con el dinero, etcétera, son vidas muy luminosas, mientras que la vida del conocimiento suele aparecer como harapienta y poco atractiva. Solo las almas realmente maduras y que merezcan eh, ser completamente liberadas escogerán la vida del conocimiento y no la del poder o el dinero. Para comprender bien lo que sería la ética platónica, vamos a compararla con la ética sofista. Los sofistas defendían que existía una fractura entre la physis y el nomos, es decir, el ser humano básicamente es instinto o es una especie de animal, ¿no? Se acerca mucho a lo que es un animal y por lo tanto se deja llevar por los deseos y por el instinto básico de poder, por el miedo, etc. Las leyes, por lo tanto, son algo impuesto y no deseado en muchos casos. Esa al menos será la teoría de Calicles, no tanto la de Protágoras, pero sí la de Calicles. Protágoras es un poquito más razonable, ¿no? Admite que el ser humano también posee la capacidad de razón, aunque el castigo es la base de su ética. En el caso de Platón y de Sócrates, bueno, sobre todo de Platón, el hombre no solamente sería poseía instintos. La naturaleza humana no solo está compuesta por lo que sería lo instintivo, sino que también posee una parte que es la razón. Por lo tanto, el ser humano tiene la capacidad de controlar constantemente todos sus deseos e instintos, porque la razón es aquello que nos hace humanos, es aquello que nos distingue del animal. En ese sentido, supera bastante a los sofistas. Los sofistas se acercan mucho más a un concepto de humano parecido al animal. En ese sentido, mucho más básico. El concepto platónico es mucho más complejo. En el ser humano conviven las dos naturalezas, la racional y la instintiva, y lo único que tiene que hacer es controlar esos instintos. Por último, el intelectualismo moral que va a compartir con Sócrates y que se basa en que el sabio en ningún caso hará el mal. Esto quiere decir que el mal está directamente relacionado con lo que sería la ignorancia. Si ignoramos que hacemos el mal, de alguna manera somos inconscientes de hacer el mal. Y cuando uno no es consciente del mal, no es consciente de que está haciendo un daño, no se le puede hacer responsable. Si no somos responsables de lo que hacemos, no podemos asumir la culpa, ni evidentemente podremos pecar. Y eso nos llevaría al hecho de que es imposible castigar una acción incorrecta. Porque si no hay conciencia de mal, no tiene sentido el castigo. Tanto Platón como Sócrates van a defender el hecho de que es fundamental la educación. En este sentido son muy modernos. Tanto Platón como Sócrates van a intentar, digamos que, defender la educación por encima de la cárcel, ¿no? De las cárceles. Platón al menos en un principio. Luego cuando llega la época de vejez no es así.